Estamos en la ciudad de 33, la capital del departamento homónimo 33, los cuales con su nombre decidieron rendirle homenajes a los famosos 33 orientales, este grupo de patriotas que comenzó su misión en la entonces Provincia Unida del Río de la Plata, Buenos Aires, y desembarcó en las actuales tierras uruguayas en su litoral un 19 de abril de 1825 con el objetivo de conseguir la libertad del imperio brasileño, del cual entonces era una provincia. Y ese hecho fue el germen de batallas que duraron varios años y que culminaron con la independencia de Uruguay, con el nacimiento de un nuevo país, ya no dependiente ni de un imperio, ni de las Provincias Unidas, no más colonia ni de Portugal ni de España, sino un nuevo país, la República Oriental del Uruguay. Esta ciudad, fundada por ley en el año 1853, es reconocida no solo por su fundación vinculada a la historia nacional, sino también por estar emplazada en una zona de gran riqueza natural, a orillas del río Limar y muy cerca de la Quebrada de los Cuervos y de la Laguna Merín, además de contar con varios parques dentro de sus límites. Asimismo, 33 es sede del Festival del Olimar, uno de los eventos culturales y musicales más grandes del país, que sucede anualmente en el mes de abril y el cual tiene como escenario el Parque del Río Limar, un emblema de 33. Los accesos de la ciudad 33 se erige este monumento. Es de un niño llamado Dionisio Díaz, un niño del departamento que fue protagonista de un hecho muy triste pero también considerado heroico y una de las historias más difundidas de la tradición oral uruguaya. Según el relato popular, la noche del 9 de mayo de 1929, el abuelo de Dionisio, en un aparente ataque de locura, asesinó a su madre y a su tío. Dionisio, de apenas 9 años, resultó gravemente herido al intentar defenderlos. A pesar de sus heridas, logró esconderse con su hermana, una niña de 15 meses, durante la noche. Al amanecer, caminó 5 kilómetros hasta el poblado más cercano para buscar ayuda, cargando a su hermana en brazos y salvándola así de la violencia de su abuelo. Lamentablemente, Dionisio falleció debido a la gravedad de sus heridas. Desde entonces, su historia ha sido transmitida de generación en generación como ejemplo de amor fraternal y coraje. Tranquilo. Dale, muchas gracias. Chao, chao. Con todo el bote de pan.
A eso entramos. ¿Eh? Lechuga. Abastecer Y acá lechuga, adentro pan. hay fruta. ¿A cuánto tenés la lechuga? 59. 59. 59 era lechuga. No, el más que la planta. Compré un mandarín. Bienvenido, José Pedro Varela. Gracias. La verdad que es un pueblo tranquilo, ordenado, de gente amable. Qué día duro, por Dios. Estuvo duro, mucho viento sur, empezaron las lomas, pero llegamos, lo único que llegamos más tarde de lo que pensábamos, a José Pedro Varela, primera localidad de departamento de La Valleja, y bueno, conocimos un poquito el pueblo y salimos rápido para buscar dónde acampar. Felizmente aquí en esta estación de servicio en la ruta, apenas 1 kilómetro del pueblo, nos dijeron que sí. Tengo un hambre, tengo una sed, Sed, más que deshidratadísimo. Sí, bueno, vamos a comer algo. No me esperaba algo así. No tenía nada, ese plan. No, era muy grande igual, pero era el cansancio y el viento. Las lomas eran normales. También es que de Uruguay, sinceramente nos escribió tanta gente felizmente, digamos. Como estábamos a punto de salir tarde, Como siempre. acá el amigo Fede, también cicloviajero acá de Juan Pedro Varela. José Pedro Varela. No. Van a salir más tarde. No, pero con mucho gusto. Él nos acompaña en las redes hace tiempo y bueno, esta tardanza hizo que afortunadamente podamos conocerlo. Muchas gracias por la... No, por favor, fue un gusto. Por la buena onda. La verdad que lamentamos no habernos conocido ayer, pero bueno, cosas del camino. Se vio, sí. Sí, bueno, no sé si cómo va a estar el clima. Vos que sos de la zona, ¿qué opinas? ¿Zafamos? Bueno, cuando hagamos solamente 50 kilómetros nos vamos a acordar de vos. Sí. No, agarre el agua, ¿tienes la ruta? Bueno, un placer. Un gustazo. Y muchas gracias por el combustible extra, ¿no? Pensando siempre en el cicloviajero.
Gracias, Y en gracias. persona fue lo mejor. Gracias. Bueno, pero ya nos vamos a volver a reencontrar. Sabés que en Argentina tenés amigos, cualquier cosa. Si Dios quiere, Y si volvemos a Uruguay, bueno, sí. Llegamos. Seguro. Uruguay, Uruguay siempre estuvo cerca. mándenos un mensajito. Dale. Está esperando. gracias, gracias. Empezamos el día con un poco de pereza porque la verdad que sentimos que necesitábamos más horas de descanso físico, pero la visita de Fede nos cambió el humor, así que muchísimas gracias. Nos despedimos de la mejor manera de José Pedro Varela. Y bueno, ¿quién fue José Pedro Varela que una ciudad decidió adoptar su nombre? Él fue un escritor, periodista y político uruguayo que, siendo director de instrucción pública, presentó una ley que cambió la educación del país, pues en 1877 la educación uruguaya pasó a ser obligatoria, pública y laica. Parada técnica para recargar energía con el combustible que nos había llevado temprano Fede. Mira lo que es eso. Mira lo que es eso. Gracias, Fede, de vuelta. Belleza. Recién hablando, bueno, decíamos qué loco y qué lindo de cómo se dan las cosas, afortunadamente para nosotros. Todo comenzó ayer cuando, saliendo de la charqueada por el departamento de 33, paró esta familia de Tacuarembó y nos regaló un pedazo de carne asada. Una parte la comimos en la ciudad de 33 y dejamos para la noche. Dijimos, vamos a acompañarlo, vamos a cocinar algo para acompañarlo. Resultó que después del camino desde 33 a Varela fue muy duro, durísimo. Y unos kilómetros antes de llegar dijimos, llegamos, comemos algo rápido y nos vamos a dormir. No daba para poner el calentador. Imagínense con latas, iba a ser mucho más difícil y se iba a demorar. Entonces dijimos, hagamos unos sanguchitos. Teníamos el pan para el desayuno, pero no para unos sanguchitos, y eso nos obligó a entrar a Varela. No es que no queríamos conocer, sino que veníamos muy cansados. La verdad que necesitábamos llegar a la estación de servicio que teníamos marcada para dormir. Y en ese entonces, mientras que estábamos buscando un supermercado, se acercó Jorge, que es aficionado al ciclismo, es mecánico y también tiene una radio. Nos hizo una nota y fue él el que publicó que estábamos por ahí. Primeramente Denis de Rocha nos escribió invitándonos por si pasábamos por allá. Ya habíamos estado por ese departamento. Y luego Fede a la noche se enteró, ya era noche, para ir a saludarnos a la estación de servicio, y fue por eso que hoy a la mañana se acercó a saludarnos. Tanto Denis como Fede nos acompañaban hace tiempo en las redes sociales y en el canal de YouTube, así que bueno, chicos, muchísimas gracias. Ya va Denis también, ya va a haber posibilidad de conocernos personalmente. Pero bueno, todo gracias al pan. Siempre decimos que nunca vamos a dejar el pan, y después de lo que sucede, mucho menos ahora. Así que esas cosas que el camino nos regala y que a nosotros siempre nos sorprende. Que siga así.
día duro, solo 72 kilómetros, pero fueron durísimos. 5 de la tarde, 5 y media, creo que tenemos 2 horas más de sol, pero creo que hasta acá llegamos. Este sol y el sub y baja constante cansó mucho. De todas formas, es un paisaje que en lo particular a mí me sorprendió muchísimo, muy vistoso, pero creo que Karen va a coincidir conmigo que acá se termina el día. Acá llegamos, ¿no? Atas Mariscala. Reitero, paisaje muy lindo, no lo esperaba. Son estas pequeñas serranías, cuchillas, duro, sub y baja constante, con este calor, 36 grados, cansa, pero el paisaje hoy acompañó. Mariscala, de los 130 que teníamos hoy hasta Minas, es un poco más de la mitad, así que creo que está bien. Mañana, si todo sale lo planeado, vamos a estar llegando a Minas, donde tenemos gente que nos está esperando a descansar, y mañana vemos cómo comienza el día, cómo avanza. Bienvenidos a Mariscala, un pueblo solidario. ¿Qué hay acá en la casa? Mira, la casa de 2 pisos. La casa que está por la ruta. ¿Qué está por la ruta? Perfecto, Dos sí. casas antes y ahí. Perfecto. ¿Está? Gracias, Bueno, gracias, Vera. que tengan Gracias. un buen descanso. Muchas gracias. Que pasen Placer. bien, a las Placer. órdenes. Muy amable. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Cuando llegamos a la ciudad fuimos a un autoservicio y hablé con Jose, la chica que atendía, y empezó, no, yo les voy a ayudar a encontrar dónde quedarse, y bueno, empezó a mover hasta que dio con Vero y nos vinieron a abrir este campo deportivo, nos dieron la llave, gracias absoluta, porque se espera lluvia y necesitamos estar resguardados, si no, sí, tal vez estaríamos acampando al lado de la ruta, pero mejor prevenir. ¿Viste? Decía que era un pueblo. El pueblo solidario, damos fe de ese eslogan. Gracias a la gente, gracias al municipio, porque hoy es sábado, vacaciones, y se dieron el tiempo. Sí, gracias. Yo te lo inflo. Vamos, pues te vas a dormir.
Mariscala fue fundado oficialmente el 19 de abril de 1910, día elegido para homenajear el desembarco de los 33 orientales ocurrido en esa misma fecha en 1825. De hecho, el homenaje no se detuvo allí, sino que la población fue bautizada como 19 de abril. Sin embargo, antes de su fundación, la zona ya se conocía como Mariscala, nombre que honraba a María Francisca de Alzáibar, esposa del mariscal José Joaquín de Viana, primer gobernador de Montevideo, quien había heredado esas tierras. Es por eso que en 1918, y reconociendo esa tradición, la localidad cambió su nombre oficialmente a Mariscala, reflejando así su historia local y nacional. Se va terminando este día en el cual llovió mucho menos de lo pronosticado, pero igualmente no salimos a la ruta porque nuestros cuerpos así lo pidieron. Como teníamos un lugar para estar, también aprovechamos para recuperarnos un poco. La verdad que estos últimos 2 días, no sé por qué, se nos hicieron bastante difíciles físicamente. Así que ahora comer un arroz con lentejas y a dormir para ver si mañana, si no está lloviendo, arrancamos bien temprano. Me parece que va a estar difícil salir temprano. Si hiciera el calor que se supone que tiene que hacer en verano, capaz que nos mojamos con lluvia, pero lo bueno es que todavía tenemos tiempo, así que vamos a confiar en que va a parar y si no, bolsita en los pies y a salir a la ruta nomás.
Entre horas antes. ¿Cómo pasaron? Bien. Bueno, muy bien. Mil gracias, la verdad. No A las sabes. órdenes. ¿Sabes cuánto te agradecemos? Gracias. Bueno, Un placer, que tengan igual, buen día. igual ustedes. Gracias, Buen la verdad viaje, que sigan disfrutando. Gracias, gracias. Bueno, hoy va a estar más Sí, hoy va a nubladito, estar- así que sí. eso está bueno porque vamos a llegar Van a más rendir fácil. bien. Sí, ni hablar, porque el otro día con el sol Ah, sí, furioso nos costó un Sí. montón. Bueno, de nuevo, Bueno, gracias. Que Que pasen tengas bien. buen que día, tengan Tengas linda gracias. semana. Chao. Chao. Gracias. Creo que tenemos que ir por la derecha nosotros. Ya a mediodía dejó de llover intensamente, si bien sigue lloviendo, son algunas gotas. Lo importante de todo esto es que llovió, mucha gente acá nos comentaba, y también según lo que se podía ver desde la ruta, que se necesitaba mucho el agua, así que en esas circunstancias siempre es muy bienvenida. Y hoy el día parece que va a seguir así, el sol va a demorar en asomarse. Es algo muy importante para nosotros porque en los últimos días fue un factor determinante. Con estos calores y el sol intenso hace que merme mucho nuestro rendimiento. Así que hoy no hay excusas, hay que llegar sí o sí a Minas, 60 kilómetros, tenemos 7 horas de luz. Por ahora nos acompaña un clima fresco, sigue ventoso, pero yo creo que un par de lomas más ya nos vamos a despojar de todo abrigo. Nuevamente muchas gracias a la gente de Mariscala, como dice su eslogan, un pueblo solidario. Vamos, bueno, no hay excusa, tenemos que llegar al objetivo, secos o mojados.